A continuación, recibimos al doctor Carlos Andrés Echeverry Restrepo, quien nos compartirá la ponencia Pluralismo normativo en materia ambiental, una aproximación. El doctor Carlos Andrés Echeverry Restrepo es magíster en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, especialista de la Universidad Tecnológica de Pereira en docencia universitaria. Es abogado y administrador del medio ambiente. Actualmente se desempeña como director de la especialización en Derecho Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali. Dentro de su experiencia profesional está su vinculación a la red de universidades públicas del eje cafetero Alma Mater, de Empocabal, de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Cárder y de la Gobernación de Risaralda. Recibimos entonces al doctor Carlos Andrés Echeverry Restrepo. De aquí avanza la presentación, de acá se devuelve. Bueno, señor, muchas gracias. Muy amable. Bueno, buenas tardes. Hola. Bueno, buenas tardes. Espero se encuentren bien. Primero quiero agradecer a los organizadores del evento por invitarme, y en especial al doctor Corredor por invitarme a compartir algunas reflexiones sobre un tema que he decidido titular Pluralismo normativo en materia ambiental, una aproximación. ¿Sí? En el año 2017 comencé la búsqueda de un tema de investigación para mi tesis doctoral y encontré un interesante artículo que viene en la diapositiva de un medio de comunicación que es DW, creo que se pronuncia Deutsche Welle, si me perdonarán por mi alemán tan precario, que trataba sobre el aumento de las tasas de deforestación en algunos municipios de los departamentos de Casanare, del Guaviare y de Guainía, luego de que la guerrilla de las FARC dejara de hacer presencia en esos territorios como consecuencia del acuerdo de paz que se firmó en su momento con el entonces gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. En ese artículo, que todavía está disponible, se menciona que las FARC en esa época adoptaron unos manuales de convivencia, también los llamaban guías ambientales, y las entregaban a las juntas de acción comunal de las diferentes localidades donde ellos ejercían ese control armado, en las que se establecían prohibiciones como prohibición de tala o prohibición de arrojar o disponer residuos en fuentes hídricas, básicamente con una finalidad, y era que no lo fueran advertidos por la fuerza pública. Por ejemplo, si se talaba obviamente el bosque, podían en los sobrevuelos advertir que habían campamentos de las FARC, ¿cierto? Ya, y obviamente pues sería perjudicial para ellos, ¿sí? O también con el arrojo de los residuos podrían identificar que había también campamentos de algunos frentes guerrilleros. Entonces, esa es la finalidad principal de, digamos, lo que esas prescripciones en materia ambiental que adoptaban ellos. Sin embargo, este medio de comunicación, DW, resalta que aunque esa fuese pues, su principal finalidad, no puede desconocerse que ese tipo de medidas y el control armado que ellos ejercían en esos territorios tuvo un impacto positivo en la conservación de extensas áreas forestales, que luego de que ellos dejaron de hacer presencia en esas zonas, se han visto afectadas con la deforestación causada por personas que se dedican a la ganadería y por minería ilegal, ¿cierto? Este tema de producción y aplicación de prescripciones, ¿sí?, con contenido ambiental por parte de actores distintos o grupos distintos a los institucionales que nosotros conocemos del derecho estatal, como el Congreso de la República, como el Gobierno Nacional, como el Ministerio de Ambiente, como las corporaciones autónomas regionales, me generó entonces un gran interés, ¿cierto?, y decidí abordar mi investigación doctoral. En ese orden, me interesaba no solamente caracterizar un sistema normativo alternativo al estatal, sino también analizar las interacciones, los intercambios, las relaciones y también las tensiones que se presentan entre esos ordenamientos que
peyorativamente son calificados por algunos como ordenamientos menores o como lo llaman, por ejemplo, Daniel Bonilla Maldonado, como derecho, ¿sí? Y el derecho estatal, ¿cierto? Ya, ¿cuáles eran esas relaciones de esos derechos? Y al mismo tiempo, también al analizar ese tipo de relaciones, me interesaba mirar si había un cambio en las estructuras de esos sistemas normativos producto de esas relaciones entre esos ordenamientos. También era necesario, obviamente, circunscribir mi área geográfica de investigación. Quería trabajar en el norte del Cauca, ¿sí? Pero inicialmente tenía proyectado trabajar con los municipios de Santander de Quilichao para mirar, por ejemplo, cómo se aplica el derecho estatal por parte de autoridades de carácter municipal, ¿sí? También quería trabajar con los consejos comunitarios del municipio de Buenos Aires, ¿sí? Pero bueno, no pude lograr, digámoslo, contacto con ellos porque llegó la pandemia, ¿cierto? Y se hizo difícil precisamente acercarme a los diferentes consejos comunitarios que hay en ese municipio. Y finalmente, en el resguardo de Jambalo, para trabajar con la comunidad NASA que está en ese municipio, ¿ya? Entonces, al final decidí precisamente trabajar con el Santander de Quilichao, el municipio, y el resguardo indígena de la comunidad NASA de Jambaló. Y también, pues, quería en su momento trabajar de pronto con los que en ese entonces ejercían control armado en la zona de forma ilegal, que era la guerrilla de las FARC, pero no logré tampoco contactarlos para preguntarles un poco sobre esas medidas en materia ambiental que también ordenaban en algunos sitios del norte del Cauca, ¿sí? Entonces, me interesó mirar especialmente el cuerpo normativo de la comunidad NASA al resguardo de Jambaló y determinar como qué relaciones o intercambios tenía ese cuerpo normativo indígena con el derecho ambiental estatal, ¿sí? En ese sentido, esta presentación va a girar alrededor de 3 puntos. En primer lugar, quiero hablarles un poco de la estructura orgánica que el resguardo de Jambaló se encarga de producir normas, ¿sí? Y también de aplicarlas. Luego quiero comentarles las que yo considero son como las principales normas que tiene el resguardo en materia ambiental, hablar de algunas de ellas, hablar un poco sobre cuáles son lo que nosotros denominamos sanciones, y ellos lo llaman remedios, ¿sí? Que aplican cuando hay un incumplimiento normativo. Y finalmente quiero, de forma general, hablar un poco de lo que son esos intercambios que se producen entre el derecho ambiental estatal, ¿cierto? Ya, y ese sistema normativo indígena de resguardo de Jambaló. Bueno, comencemos entonces con la estructura orgánica encargada de producir y aplicar las normas en el resguardo de Jambaló, ¿sí? Ustedes en esta diapositiva encuentran los órganos que en ese proceso de acercamiento que hice con las autoridades tradicionales de Jambaló, encontré que con esa expedición de normativa en materia ambiental y de aplicación, los clasifiqué en órganos o autoridades de primer nivel, que yo considero pues que son como las más importantes del resguardo, y otras que califico de segundo nivel, que no sean importantes, sino que, digamos, que desde un punto de vista jerárquico se encuentran por debajo de las primeras. Es así como la principal autoridad u órgano es la asamblea, que ellos también denominan asamblea del proyecto global, donde tiene asiento toda la comunidad se reúne y hay 2 funciones que realizan. Primero, una función de carácter electoral. Entonces, es la asamblea la que elige a los que se llaman autoridades tradicionales, en lenguaje NASA, los NEC juez, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es lo que hacen, ¿sí? Y también se pronuncia frente a algunos casos de desarmonía de gran trascendencia. Y aquí quiero detenerme un segundito. La desarmonía para los NASA es lo que nosotros en el derecho estatal conocemos como faltas o infracciones, es decir, esas conductas que activan un procedimiento, ¿cierto?, dirigido a sancionar. Ellos no lo llaman infracciones o faltas, sino desarmonías. O sea, cuando un comunero incumple, por ejemplo, una de sus normas, ¿cierto?, y afecta a los recursos naturales o a su territorio, ellos dicen que se produce una desarmonía por parte de ese comunero con los demás miembros de la comunidad y también con la relación estrecha que tienen sobre su territorio. De hecho, también la denominan no desarmonía, sino también enfermedad, o en lenguaje NASA, petaz, ¿sí? Y ellos dicen que para tratar la desarmonía, para tratar esa enfermedad, se aplica
un remedio, lo que nosotros concebimos como sanción o como castigo o como pena, ¿sí? Entonces, hay algunos casos de gran trascendencia o casos que involucran la aplicación de remedios que son fuertes, como el fuete o como el cepo, y ahorita vamos a hablar un poquito del cepo, que se destinan a la Asamblea del Proyecto Global para decidir sobre ellos. Luego tenemos también dentro de esas autoridades de primer nivel al Cabildo, ¿cierto?, del resguardo, que desde el año 2011 tuvo una modificación importante en su estructura. Anteriormente el Cabildo, digamos, lo que era manejado solamente por el gobernador, pero ahora el gobernador en materia ambiental, por eso no lo ubico en esta diapositiva, no tiene pues funciones relevantes en materia ambiental. Y hoy en día el Cabildo del Resguardo de Jambaló está compuesto por 5 NECJUES o 5 autoridades tradicionales que son elegidos por la Asamblea del Proyecto Global, ¿sí? Y las autoridades tradicionales, ¿cierto? Los NECJUES. Estas dos clases de órganos se encargan de la producción normativa, de la expedición de normas, lo que es el Cabildo, ¿cierto? Ya, y las autoridades tradicionales, y también de resolución de ciertos casos, de adjudicación, como lo denomino. En este caso, las autoridades tradicionales resuelven algunos casos en segunda instancia. Ahora vamos a hablar un poquito de esa ruta procesal, ¿sí? Y también las autoridades tradicionales se encargan de evaluar solicitudes para la utilización o aprovechamiento de ciertos recursos naturales, para determinar si entregan o no un permiso para hacer el aprovechamiento de esos recursos. Y finalmente, hay unas autoridades u órganos que denomino de segundo nivel, donde están las juntas de acción comunal de las diferentes veredas que componen, ¿cierto?, al resguardo, los médicos tradicionales que son los de UALA, ¿sí?, la comisión jurídica y el núcleo económico y ambiental, y finalmente la Guardia Indígena, ¿sí? Las juntas de acción comunal son las que conocen los casos de desarmonía en primera instancia, ¿sí? Entonces, en conjunto con la comunidad de la vereda se encargan de resolver y determinar qué remedio deben aplicar al comunero desarmonizado. Luego tenemos los de UALAS, la Comisión Jurídica y el Núcleo Económico, que son órganos de apoyo y de orientación a las juntas de acción comunal, para que puedan, digámoslo, determinar si se incurrió en esa desarmonía y qué sanción debería aplicar, qué remedio, perdón, debería aplicar. Y finalmente la Guardia Indígena, que se dedica a hacer una labor de inspección y vigilancia en el territorio del resguardo para determinar si hay algún comunero que está incumpliendo alguna norma y generando esa desarmonía, ¿cierto?, para la comunidad nasa. Bueno, ahora me interesa que hablemos un poco sobre las normas con contenido ambiental que encontré que producían en el resguardo de Jambaló, ¿sí? En este caso, yo encontré 3 clases de normativas importantes, que es el documento de Autoridad Territorial Económica y Ambiental, que ellos le llaman ATEA, ¿sí? Hay otra que es la Legislación de Autonomía Territorial del año 2000 y otra que se llama la Legislación de Autonomía Territorial en Medio Ambiente. Entonces, quiero pasar como de manera general y muy rápidamente sobre estos documentos. Frente al documento de Autoridad Territorial Económica y Ambiental, debo señalar que propiamente no es una norma, ¿sí? De hecho, ni siquiera fue expedido por el resguardo de Jambaló. Fue diseñado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, con apoyo obviamente de autoridades tradicionales del resguardo de Jambaló, pero a pesar de no ser propiamente una norma, contiene directrices y orientaciones que ha aplicado el resguardo de Jambaló en su territorio, ¿cierto? O sea, ha incidido directamente en el manejo de sus recursos. Entre las orientaciones y directrices que los NASA de Jambaló han decidido aplicar, están en el documento de la TEA, porque las consideran útiles para la protección de sus recursos naturales, ¿sí? Están, por ejemplo, estas. La primera, realizar diagnósticos sobre la existencia y estado de diferentes fuentes hídricas en el territorio. Con base en esta orientación, el resguardo de Jambaló decidió, por ejemplo, hacer un censo de los llamados ojos de agua o nacimientos de agua que hay en su territorio, ¿sí? Y lo mapeó también, ¿ya? Por ejemplo, tenemos esta otra orientación de reglamentar el uso y manejo del agua en la alta montaña, ¿sí? De hecho, en la legislación de autonomía territorial que ellos trabajaron en el año 2020, hay consideraciones al respecto, ¿sí? Realizar mingas para la limpieza de residuos dispuestos en las aguas, ¿cierto? Ya. Delimitar las zonas especiales de conservación de fauna y flora, lo que ellos denominan zonas de reserva,
y una que personalmente me llama la atención, y es la de establecer unas zonas de protección, ¿cierto? Ya adjuntas a las aguas, lo que en el derecho ambiental oficial conocemos como franjas paralelas, que menciona el decreto ley 2811 del 74, y que recientemente con la ley 1450 del 2011 ya pasan como a denominarse como rondas hídricas. Y ahí el Consejo Regional Indígena del Cauca le dice no solamente a los indígenas de la comunidad Nasa de Jambaló, sino a todas las comunidades indígenas del Cauca, que en ejercicio de su autonomía pueden fijar una zona de protección o franja paralela distinta a la máxima que aparece consagrada en el decreto ley 2811-74, que son 30 metros, digámoslo que desde los cauces de los ríos, de las orillas de los cauces de los ríos. O sea que pueden fijar una franja paralela de 50 metros, ¿cierto? Ya, o menor a los 30 metros, etcétera. Y otra consideración muy importante que aparece en este documento ATEA es que les llama la atención a las comunidades indígenas del Cauca en el sentido de que son ellas las que deben decidir sobre el aprovechamiento y uso de los recursos naturales encontrados en el territorio, que eso no le corresponde a la Corporación Autónoma Regional en este caso, ya, del Cauca, y eso ha generado ciertas tensiones también entre la Corporación Autónoma y en este caso el resguardo de Jambaló. Sigo con otra legislación que en mi parecer es la más importante que regula la vida social y cultural del resguardo de Jambaló, que es la legislación de autonomía territorial de 2000. Si yo la comparara con una norma, pues como a nivel oficial, diría que es como una especie de código de policía, donde los NASA regulan ciertas actividades para proteger bienes jurídicos que ellos consideran de importancia, como por ejemplo la integridad personal, los bienes ajenos, la familia y obviamente el medio ambiente. Y en esta legislación de autonomía territorial del año 2000 aparecen descritas algunas desarmonías en relación con el medio ambiente, ¿cierto? Algunas faltas, como nosotros lo denominamos, ¿sí? Relacionadas con recursos naturales como el agua, la flora, la fauna, lo que ellos denominan zonas de reserva, que son los bosques en las altas montañas y también los sitios donde hay ojos de agua o nacimientos de agua. Y esta normativa también desarrolla ampliamente lo relacionado con lo que nosotros conocemos como sanciones, que para ellos, repito, son remedios, ¿sí? Y determina varios. Yo aquí señalo, por ejemplo, un remedio que es el de concientización, que es como una especie de llamado de atención al comunero que incurrió en la desarmonía para hacerle entender que su comportamiento afectó ese equilibrio entre la comunidad y su territorio. ¿Sí? Esta otra, que es el fuete, que ellos lo denominan remedio, el remedio del remedio, ¿sí? Que es el fuete. Esta otro que es, a mí particularmente me gusta mucho que es pasar unas horas, 24, 36 o 48 horas, en los que ellos llaman sitio de meditación, que es un calabozo. Me parece muy llamativo y apropiado ese nombre porque ¿quién no medita en un calabozo, cierto? Entonces ellos lo llaman meditación en sitio de, pasar horas en sitio de meditación. Y tenemos también trabajo comunitario, que sería ordenarle al comunero que haga, por ejemplo, un quite de maleza o limpieza de algunas fuentes hídricas, o por ejemplo, reforestar algunas zonas, ¿cierto?, de su resguardo. La multa, que no suelen ser altas, son multas, los que yo conozco, de hasta un salario mínimo legal mensual vigente, y una que aparece allá en amarillo, que es el cepo. El cepo aparece registrada en esta normativa y de hecho está considerada también en la legislación de autonomía territorial. No se estaba aplicando, de hecho no se está aplicando aún, se está decidiendo por parte de la Asamblea del Proyecto Global si se vuelve a aplicar, porque en un castigo, en un remedio que pusieron de cepo, se murió una señora que estaba en estado de embarazo. Entonces, eso llevó a gran parte de la comunidad a rechazar el cepo, pero quiere nuevamente rescatar ese tipo de remedio. Entonces, en este momento está en consideración. Bueno, sigamos. Aquí doy un ejemplo de algunas desarmonías, ¿sí?, o faltas en nuestro lenguaje oficial de abogados. Por ejemplo, la prohibición de utilización de las aguas del acueducto en el riego de cultivos ilícitos. Aparece un remedio que es el de la concientización, un llamado de atención, y si es residente, una multa hasta un salario mínimo, ¿sí? Tenemos el daño total parcial o parcial de obras destinadas a la captación, conducción, embalse, almacenamiento, tratamiento, etcétera,
de las aguas, ¿sí? De agua potable, tiene como remedio el llamado a la atención y un remedio también de trabajo comunitario si se es reincidente de hasta 20 semanas, ¿sí? Hay otras como la prohibición de siembra de cultivos ilícitos en zonas de reserva, es decir, en zonas de bosque o en zonas de nacimientos de agua que son previamente definidas por las autoridades tradicionales o por la Asamblea del Proyecto Global. Y se contempla un remedio que es el de trabajo comunitario por 20 semanas por cada hectárea sembrada con cultivo ilícito, de uso ilícito. Entonces, si sembraron, por ejemplo, 3 hectáreas, pues entonces tendrán 60 semanas, ¿cierto?, de trabajo comunitario. Y también resaltaría la pesca con barbasco, que es una planta, ¿cierto?, que utilizan para paralizar a los peces, ¿sí?, con atarraya o con dinamita, que contempla el remedio de 24 a 36 horas en sitio de meditación, es decir, en calabozo, y si hay reincidencia se puede imponer un remedio más fuerte, que es el de hasta 40 fuetazos, ¿sí? Bueno, y finalmente destacaría la legislación de autonomía territorial en medio ambiente, que fue trabajada en el año 2020. Se suspendió un poco la aplicación de esa norma por el tema de la pandemia, ¿sí? Pero considero yo que esta última normativa en materia ambiental que adoptó el resguardo de Jambaló es importante especialmente por 2 aspectos que trabaja. Uno, hace una tipología de permisos o autorizaciones ambientales que ellos otorgan a quien pide cierto el uso de un recurso, como el permiso o autorización de exploración y explotación minera, como el permiso de erradicación de árboles en zonas de reserva, como la adjudicación ambiental, que en nuestro lenguaje ambiental estatal sería la concesión de aguas, ¿sí?, el permiso de transporte de recursos naturales y permiso de tala, ¿cierto?, que son como las autorizaciones que aparecen registradas en esa legislación de autonomía territorial en medio ambiente. Y aparte de eso, otro aspecto valioso de esta norma es la ruta procesal, pues en nuestros términos, que ellos utilizan para poder determinar si hubo desarmonía, iniciar ese proceso dirigido a imponer un remedio, ¿cierto? Entonces, en esa legislación se habla que el proceso empieza con una denuncia, ¿cierto?, ya contra el comunero que incurrió en esa desarmonía. Luego se le informa a la Junta de Acción Comunal, quien con el apoyo del núcleo económico y ambiental, ¿sí?, y de la Comisión Jurídica, recogen ciertos elementos probatorios para poder sustentar ese proceso que se va a iniciar contra ese comunero desarmonizado. Luego las juntas de acción comunal con la comunidad de su vereda determinan entonces cuál va a ser la decisión en primera instancia y ahí determinan el remedio, perdón. Luego se dice que el comunero que está siendo procesado tiene derecho a ejercer su defensa y de hecho también tiene derecho a impugnar la decisión que impone ese remedio, ¿cierto? ¿Ya? Si el comunero impugna la decisión, ¿ya?, entonces esa decisión se va a la autoridad tradicional, ¿sí?, al NEC juez, que evalúa precisamente si debe ser modificada, ¿cierto?, o si por el contrario debe remitirla a la Asamblea del Proyecto Global porque se está considerando un castigo como el fuete, ¿cierto?, ya, que es un castigo pues severo, o un remedio severo, perdón. Y finalmente se somete pues como el caso a la Asamblea del Proyecto Global, ¿cierto?, que debe de resolver, digamos lo que esa impugnación. Pero la Asamblea también puede decir, no vamos a decidir y transferirle esa facultad a la autoridad tradicional, al NEC juez, para que sea ya el que defina entonces si revoca en nuestros términos ese castigo o si lo mantiene, ¿cierto? Y cuál debería ser el remedio a aplicar. Bueno, pasando ya a la última parte de la presentación, ¿sí?, relativa a los intercambios o las relaciones que hay entre el ordenamiento normativo NASA de Jambaló y el derecho ambiental estatal, empezaría diciendo que cuando en un mismo espacio confluyen diversos sistemas normativos, como de hecho sucede en el resguardo de Jambaló, con algunas normas del derecho ambiental estatal y con su cuerpo normativo propio, se revelan interacciones, acoplamientos, tensiones y también disputas entre esos ordenamientos normativos, ¿sí? Por lo que yo denomino en esa tesis doctoral por la existencia de unos mecanismos o dispositivos que llamo filtros, que en palabras de Boaventura de Sousa Santos es porosidad legal,
Es decir, son unos dispositivos jurídicos, ¿cierto? Ya, que adoptan los sistemas normativos que permiten el intercambio, relaciones, ¿cierto? Ya, entre esas disposiciones y de una u otra manera afectan la estructura de esos ordenamientos normativos, ¿sí? Y también resalto que hay otros dispositivos normativos o jurídicos o mecanismos que son adoptados por esos ordenamientos para no facilitar ese intercambio o esas relaciones, que yo los denomino barreras en ese trabajo, que impiden precisamente ese contacto, entre otras cosas, para preservar en gran medida la autonomía del ordenamiento, ¿sí? O garantizar pues, la pervivencia de figuras jurídicas especiales para ese ordenamiento, ¿sí? Bueno, tenemos entonces rápidamente que los filtros, para mí, como les comentaba ahora, permiten el intercambio legal y también facilitan el diálogo jurídico e intercultural entre ordenamientos jurídicos distintos o sistemas normativos distintos y ayudan a minimizar un poco las tensiones que se puedan presentar en esos sistemas normativos, entre esos sistemas normativos, perdón. Dos ejemplos de filtros que encontré en el derecho indígena NASA serían los siguientes. El primero está en la legislación de autonomía territorial de medio ambiente, la última que hablé ahora, ¿sí? Hay, por ejemplo, los NASA aceptan que la Corporación Autónoma Regional del Cauca se pueda pronunciar sobre licencias ambientales para aprovechamiento de sus recursos en su resguardo y aceptan que la Corporación Autónoma Regional del Cauca otorgue permisos, salvoconductos de movilización, por ejemplo, para especies forestales, para que puedan salir sin problemas de su territorio, ¿cierto?, hacia otros municipios, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de filtro porque, digamos lo que hay, el sistema normativo NASA está permitiendo la intervención, en este caso, ¿sí?, de una autoridad ambiental, del derecho ambiental estatal, como es una corporación autónoma regional. Otro filtro que también encontré es la decisión que toma la Asamblea o las autoridades tradicionales donde hay juez de recibir capacitaciones sobre derechos fundamentales o sobre manejo de recursos públicos, por ejemplo, relativos al Sistema General de Participaciones. Cuando ellos aceptan, por ejemplo, recibir charlas de instituciones oficiales estatales de derechos fundamentales, de una u otra manera se están impregnando de una institución jurídica de nuestro ordenamiento constitucional como son ese tipo de derechos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, también lo considero un filtro. Y del derecho estatal resaltaría el que aparece en el artículo 76 de la Ley 99/93, que es la realización de una consulta previa cuando, por ejemplo, una autoridad ambiental está considerando el otorgamiento o no de una licencia ambiental, ¿sí? Es claro que si ese proyecto se va a realizar en sitios donde haya presencia de comunidad indígena o de territorios colectivos de comunidades afrodescendientes, se debe tramitar la consulta previa, ¿sí? Y yo señalo ahí que ese es un filtro que diseña el derecho estatal, porque en la consulta previa, servidores públicos, en este caso autoridades ambientales, terminan de una u otra manera conociendo, valorando o aprehendiendo esa concepción que tienen los indígenas, en este caso, de su territorio, de lo que es su relación con los recursos naturales, ¿sí? Y ya en el caso de las barreras, repito, son dispositivos que no permiten ese diálogo entre esos sistemas jurídicos, por el contrario lo bloquean, ¿sí? Y tienen como fin, primero, evitar contaminar, ¿cierto?, algunas de sus instituciones jurídicas con prescripciones externas. Por ejemplo, yo señalo ahí que hay dos figuras jurídicas muy interesantes del resguardo NASA de Jambaló, que es su concepción sobre la desarmonía, ¿cierto?, y sobre el remedio. Entonces, si ellos decidieran cambiar la figura de desarmonía por la de infracción o falta, ¿cierto?, ya, o la de remedio por la de sanción, pues en mi criterio sería una amenaza ostensible, ¿cierto?, a su cultura. Entonces ellos, digámoslo, frente a ese tema no admiten ningún tipo de cambio. Otra finalidad de las barreras es reforzar la autonomía del sistema en la resolución de sus controversias o conflictos y finalmente dejar unos límites claros de acceso e interacción con el otro sistema normativo. Rápidamente, porque ya me hicieron la señal, me faltan 2 o 3 diapositivas. Por ejemplo, la principal barrera del derecho indígena de NASA de Jambaló es una figura de creación constitucional.
que es el principio de autonomía, ¿cierto?, y de diversidad étnica y cultural. Se han apropiado de esos principios precisamente para resistirse en gran medida a incidencia o influencia de agentes estatales sobre su comunidad, sobre su vida social y cultural. Entonces, se apropian de esta figura, pero para utilizarla como barrera, ¿cierto? Ya que no afecte su autonomía. Y también la estrategia de comunicación de las reglas. En conversación con una de las autoridades tradicionales de Jambaló, me decía algo que me llamó mucho la atención. Él decía, no todo se tiene que escribir. O sea, ellos han dado un paso gradual de la oralidad a la escritura de sus normas, pero me decía, no todo se tiene que escribir, ¿sí? Porque se requiere preservar cierto tipo de principios, de forma de resolución de casos en su lenguaje NASA, ¿sí? Y obviamente esa tradición oral en el lenguaje NASA es difícil de entender o aprender, ¿cierto? Ya para una persona que está familiarizada con el derecho estatal oficial. Y frente a un ejemplo de barrera del derecho estatal, sería lo que Daniel Bonilla Maldonado llama cláusula de repugnancia, que es la que está establecida en el artículo 246 de la Constitución, que dice que se reconoce, por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas siempre y cuando, ¿cierto?, no sea contrarias esas normas a la Constitución y leyes de la República, ¿sí? Esa cláusula de repugnancia es una clara barrera, ¿cierto?, que impone el derecho estatal a esos ordenamientos normativos indígenas, precisamente para evitar que se alteren, menoscaben, ¿cierto?, o afecten principios importantes para el derecho estatal, como podría ser el de derechos fundamentales, ¿sí? Bueno, como conclusiones, y con eso termino, ¿sí?, yo mencionaría estas. Para el pluralismo jurídico existen normas o prescripciones que son adoptadas por agentes, actores o grupos distintos al Estado o a lo que representa el monismo jurídico para el aprovechamiento o acceso a los recursos naturales, ¿sí?, renovables. Segundo, evidencié que se presentan intercambios entre el derecho ambiental estatal y en este caso un sistema normativo como es el de resguardo de Jambaló. Tercero, esos intercambios de una u otra manera afectan, ¿cierto?, ya a esos sistemas normativos. Por ejemplo, en el caso del resguardo de Jambaló, es claro que el paso que ellos han dado de la oralidad, ¿cierto?, en lo que se refiere al manejo de sus normas y a la resolución de casos, y optar de manera casi que reciente, el desde 2000, con la consagración de sus normas en papel, ¿cierto?, en escritura, busca ganar un poco de legitimidad no ante los comuneros, los indígenas, sino ante agentes externos, ¿cierto? Ya que busquen de una u otra manera aprovechar sus recursos naturales o ante autoridades ambientales como la Corporación Autónoma Regional, en este caso del Cauca. Y finalmente, todos esos sistemas normativos, creo yo, contribuyen en mayor o en menor medida, ¿cierto?, ya a la protección del medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, en el resguardo NASA de Jambaló, los comuneros aplican las normas que ha adoptado las autoridades tradicionales de ese resguardo. Muchas gracias.